Justamente Marx, por ello, su propuesta apunta a conocer para transformar, ¿sí? Esa es la visión social de Marx. Y él dice que el conocimiento debe partir de lo dado, lo concreto. Cuando él habla de lo dado, lo concreto, se refiere específicamente y lógicamente a las relaciones económicas entre los hombres, teniendo en cuenta que el hombre siempre tuvo que relacionarse justamente en principio con la naturaleza para asegurar su subsistencia, su sobrevivencia. Y bueno, y acá justamente, como él tiene un planteamiento más economicista, justamente él se refiere a las relaciones económicas entre los hombres, ¿sí? Que hasta ese momento, que acá se produce una asimetría, porque hasta ese momento, si nosotros hacemos un poquito de análisis, digamos, del contexto en que él los plantea, tengamos en cuenta que cuando Marx plantea su teoría, justamente la hace luego de las modificaciones, las transformaciones que fueron produciendo en su época, en su sociedad, a raíz de lo que produjo la revolución industrial, ¿sí? Ya eso lo van a ver, lo van a profundizar justamente de qué se trata, cómo viene ese devenir histórico, pero él lo hace justamente en ese contexto, ¿sí? Por eso dice que se produce una asimetría, ¿sí? Cuando justamente el hombre debía antes relacionarse con la naturaleza para conseguir sus alimentos, como decía, supervivencia, luego trabaja con otros hombres, en cambio ahora trabaja para otros hombres, ¿sí? Y acá se produce una relación asimétrica. Y justamente esto da origen a dos clases sociales que surgieron en esa época, producto de la revolución industrial, que él las especifica, que es justamente la burguesía y el proletariado, ¿sí? Cuando habla de la burguesía, se refiere justamente a los dueños de las fábricas, dueños del capital, ¿sí? Y el proletariado al obrero, que justamente el obrero, por eso decía que se hacía un poquito de historia hacia atrás, en el contexto, el obrero justamente era el que había sido despojado digamos, de lo que era su tierra, donde él trabajaba, y bueno, lo único que le quedaba era justamente vender su fuerza de trabajo, su trabajo era lo único que él tenía para vender, y por eso tenía que emigrar y trabajar en las industrias, en las fábricas. Pero ¿qué pasaba? ¿Y por qué a la vez vuelve que era asimétrico? ¿Y por qué habla también de que se da plusvalía? ¿Por qué es desigual? Justamente cuando él hace referencia a la plusvalía, dice que esta relación no es tampoco tan armónica y tan dinámica, en el sentido de que estamos todos de acuerdo, sino que por allí existía lo que se llama la plusvalía, que era el plusvalor, significa en realidad, que es, digamos, tiene que ver, se relaciona directamente con el sueldo que cobraba el proletariado, estaba incluido en el trabajo dentro de la fábrica. Y ese sueldo justamente no era el equivalente a la producción que hacía, ¿sí? Siempre se le pagaba, digamos, menos de lo que era un sueldo muy magro, para decirlo de alguna manera, que era menos al trabajo que producía. Entonces, todo ese trabajo que no se le pagaba, equivalente al sueldo, no se le pagaba al obrero, eso se iba acumulando, digamos, en ganancia, lógicamente, porque producía más de lo que se le pagaba, se iba acumulando en el dueño del capital, justamente en el burgués. Por eso él sostenía en ese momento, ese tiempo, que si esta relación seguía así, esto iba a perpetuar, iba a desembocar, no lo decía como una expresión de deseo, pero sí lo decía como que era algo que iba a suceder, producto de esto era que esto tenía que desencadenar justamente en el comunismo, ¿no? Que era, bueno, una forma de liberarse de esta opresión. Justamente él habla de que, bueno, la burguesía tenía a su servicio, por decirlo de alguna manera, todo lo que era superestructura jurídica, política e ideológica, o sea que es la forma, digamos, de que está todo pautado relacionado con el Estado, justamente, de que esta situación no cambie, que se perpetúe y siga de esta manera. Y se da el fenómeno que él le llamaba de alienación, ¿sí? Justamente el obrero, el proletariado, se ve al estar oprimido, digamos, en lo que es su relación de dependencia con la fábrica, digamos, no se constituye una actividad liberadora para su mente. Ustedes tengan en cuenta que la persona antes de la época feudal, gremio artesano, construía sus propios, digamos, todo lo que su sustento, su forma de vida tenía que ver con su oficio, y él construía todo el producto, o sea,
pongamos ejemplo de una silla, por ejemplo, el artesano podía cortar la madera, tallarla y venderla, y bueno, y él decía, justamente lo hacía con una liberación de la mente, sin ningún tipo de opresión, y bueno, y era justamente la satisfacción de decir que era un producto que lo había realizado él. Y esta alineación tiene que ver con esto. Marx sostenía justamente que en la fábrica lo que se hacía era que el hombre se enajenaba, ¿sí? No tenía ninguna pertenencia, no sentía ningún tipo de pertenencia con respecto a su trabajo. Tengamos en cuenta que también en la fábrica se da un trabajo en serie, estandarizado. Marx incluso pone el ejemplo que hasta un obrero que podía trabajar en la fábrica de alfileres nunca podía ver el alfiler terminado, trabajaba en el sector donde le hacía la cabeza al alfiler y nunca podía ver el alfiler terminado. Entonces había un extrañamiento de lo que él estaba haciendo, ¿sí? Entonces estaba un poco deshumanizado y automatizado, digamos, el trabajo del hombre, ¿sí? Entonces eso lo reducía, y siendo duro, ¿no? Y siguiendo los dichos de Marx, a simples animales, ¿no? Un poco esa era la visión general de Marx a grandes rasgos. También está Durkheim, justamente, y la concepción de él es la organicista de la sociedad. Él se denomina así concepción organicista, pero justamente también con todos estos cambios, transformaciones que se dan producto de la revolución industrial, también en el mismo contexto, él decía que lo que había que hacer es volver a organizar, ¿sí? Que había un vacío, una crisis de valores, de normas, de morales, y había que volver a reorganizar la sociedad. Esa era por ahí iba su línea de pensamiento. Por ello decía justamente que la sociología, para estudiar, debe tener un objeto y un método, ¿sí? Que son requisitos para toda disciplina científica, un objeto y un método de estudio. Y él justamente plantea como objeto los hechos sociales, ¿sí? Que los hechos sociales son todos modos de hacer, sentir, pensar, que ejercen una influencia coercitiva. ¿Qué quiere decir esto? Y son exteriores y anteriores al individuo. Esto un poco lo que grafica justamente es la existencia, ¿sí? de la sociedad por sobre los individuos, ¿no? El grupo, ¿sí? El grupo en sociedad por sobre los individuos. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver cuando uno nace, ya nace en determinada sociedad y la sociedad justamente ya está todo pautado, arreglado y uno por una cuestión de supervivencia tiene que ir aprendiendo, socializándose, ir aprendiendo las pautas de esa sociedad. Por eso es que la sociedad es antes que nosotros nacemos, está, y lógicamente va a seguir. Cuando nosotros, el día que nosotros no estemos, hasta nuestra muerte, la sociedad va a seguir. Por eso y es una fuerza justamente que nos dice cómo nos debemos comportar, ¿sí? Tiene que ver justamente también con las normas, muy ligado directamente Durkheim, tienen que relacionado con restablecer las normas y el orden moral. Ya lo vamos a ver por qué. Y él plantea dentro de su método las reglas del método. La primera justamente es desechar las prenociones, ¿sí? Los conceptos, recuerden que cuando hablamos de la posibilidad de objetividad, él planteaba eso, ¿no? que era posible una ciencia libre de valores, que el observador puede ser neutral, ¿sí? Entonces por eso no es casualidad que por eso justamente una de las reglas que plantea en su método es desechar las prenociones, o sea, los conceptos que han sido producidos científicamente, ¿sí? La segunda toma como objeto de investigación un grupo de fenómenos definidos por caracteres exteriores comunes, ¿sí? O sea que toma por objeto a un grupo social, un conjunto de personas, ¿sí? Que tienen las mismas características similares. Separa los hechos sociales de los hechos individuales que lo manifiestan, ¿sí? Pues hace alusión a lo mismo, en realidad, que él analiza los hechos sociales, pero en conjunto, en grupo, separado de lo que es el individuo. Si bien los compone, pero justamente él dice que el grupo es más que la suma de las partes, que hablábamos hace un momento también. Y él da una definición de lo que es sociología. Justamente por ahí les puede haber llamado la atención a ustedes que hasta el momento ni desde el comienzo hablamos de lo que era una definición de sociología, ¿sí? Justamente porque no hay hasta el día de hoy, justamente, y por eso decía yo que era un debate permanente, una construcción, de que él es uno de los autores que da una definición, pero no hay un consenso absoluto dentro de lo que es sociología para tomar una definición, ¿no? Bueno, y él dice que es la ciencia que estudia las creencias, los juicios,
las normas de conducta instituidas por la colectividad, ¿sí? Básicamente a lo que él apunta justamente es a analizar, a estudiar las instituciones sociales que componen a nuestra sociedad, ¿sí? Y volvemos otra vez, él dice, volver a reconstruir el orden moral, ¿sí? Su postura justamente apunta a esto, que la sociedad de función debe haber un equilibrio, debe haber un orden moral, ¿sí? Y justamente para que eso pase, para que eso funcione, la sociedad de esa manera, tiene que haber solidaridad, ¿sí? Solidaridad tiene que ver justamente porque él es un representante también dentro de los paradigmas sociales, de la sociología del consenso, ¿sí? Donde hay un equilibrio, donde hay un consenso general de las pautas, todos estamos de acuerdo, digamos, cómo funciona nuestra sociedad y lo que nos corresponde hacer desde el lugar que estamos cada uno de nosotros ubicados dentro de la sociedad. Y por eso cuando él habla de reorganizar, de volver a organizar la sociedad, habla a través de la solidaridad, ¿sí? Como que decirlo de alguna manera para que lo grafiquen así, haciéndolo más simple, volver a ser solidarios justamente entre los que constituyen la sociedad, pero él lo habla en dos categorías, ¿sí? O discrimina dos categorías en respecto a la solidaridad, y él habla de una solidaridad mecánica y una solidaridad orgánica, ¿sí?